Cuando se habla del imperio más grande de la historia, la mayoría de las personas imagina ejércitos interminables cabalgando por las estepas, ciudades ardiendo bajo la tormenta de flechas mongolas y caravanas, atravesando continentes enteros bajo la autoridad de un solo gobernante. Pero detrás de esa imagen militar existe una realidad mucho más compleja y mucho menos conocida. Una estructura social y ritual que permitió a los mongoles mantener un imperio gigantesco durante generaciones. Y en el centro de esa estructura se encontraba la figura del gran conquistador Genghis Khan, el hombre que desde las vastas praderas de Asia Central logró unir tribus rivales, destruir antiguos reinos y fundar el enorme imperio mongol, pero cuyo poder no dependía únicamente de su capacidad militar, sino también de un sistema social profundamente ligado al linaje, a los matrimonios estratégicos y a una serie de rituales que para los pueblos de la estepa tenían un significado espiritual y político al mismo tiempo. Una de las pocas fuentes históricas que se acerca a estos aspectos de la vida mongola es la misteriosa crónica conocida como la Secret History of the Mongols, un texto redactado en el siglo XIII que no fue pensado para lectores extranjeros ni para cronistas europeos, sino para la propia familia imperial mongola, lo que significa que contiene detalles sobre la vida privada de los gobernantes que raramente aparecen en otros documentos medievales. Y es precisamente en estas páginas donde los historiadores han encontrado pistas sobre cómo funcionaba realmente la corte del Gran Khan y por qué el sistema familiar mongol era tan importante para mantener unido un imperio que se extendía desde China hasta Europa oriental. En las culturas nómadas de la estepa, la familia era una estructura política, económica y militar al mismo tiempo, lo que significa que cada matrimonio tenía implicaciones mucho más profundas que una simple unión personal. Porque cuando un líder mongol tomaba esposa, no solo estaba formando una familia, sino también estableciendo una alianza entre clanes, asegurando la lealtad de tribus enteras y creando vínculos que podían decidir el destino de una guerra o la estabilidad de una región conquistada. Y por esta razón, los grandes gobernantes mongoles mantenían múltiples esposas provenientes de diferentes grupos tribales, cada una representando un pacto político que fortalecía la red de poder del imperio. Dentro del campamento imperial del Khan, que en realidad era una enorme ciudad móvil formada por cientos de tiendas organizadas con una disciplina estricta, existía una jerarquía clara entre las mujeres de la corte. Y en la cima de esa estructura se encontraba la gran emperatriz, generalmente la primera esposa del gobernante y la figura femenina con mayor autoridad dentro del sistema político mongol. Una mujer que no solo administraba los asuntos domésticos del campamento, sino que también podía tomar decisiones administrativas, controlar recursos y dirigir territorios en ausencia del Khan cuando los ejércitos estaban en campaña. A su alrededor existía una compleja red de esposas secundarias y concubinas que pertenecían a diferentes tribus y familias nobles. Y lejos de ser simples figuras decorativas, estas mujeres cumplían un papel clave en el funcionamiento del imperio, porque cada una administraba su propio campamento, mantenía a sus propios sirvientes, organizaba la educación de sus hijos y actuaba como representante de los intereses políticos de su clan dentro de la corte imperial, creando una estructura que combinaba familia, gobierno y diplomacia en un solo sistema. Los rituales también formaban parte fundamental de esta organización, porque la cultura mongola estaba profundamente influenciada por creencias chamánicas que interpretaban el destino del imperio como un reflejo del equilibrio entre el cielo eterno, conocido como Tengri, y el orden establecido por el gobernante elegido por ese mismo cielo, lo que significaba que la prosperidad del imperio, la victoria en las batallas y la fertilidad de la familia imperial eran vistas como señales de aprobación divina, y por esta razón las ceremonias de la corte incluían rituales destinados a reforzar ese vínculo simbólico entre el poder político y el favor espiritual. Durante las grandes celebraciones del imperio, especialmente después de campañas militares exitosas o durante festividades tribales importantes, el campamento del Khan se transformaba en un escenario de rituales colectivos donde se realizaban banquetes gigantescos. Se bebía kumis,
la tradicional leche de yegua fermentada, y los chamanes dirigían ceremonias destinadas a invocar la protección de los espíritus ancestrales, mientras los líderes de las tribus aliadas renovaban sus juramentos de lealtad frente al gobernante que había logrado unirlos bajo un mismo estandarte. En este contexto, la descendencia del Khan tenía un significado político extraordinario, porque cada hijo nacido dentro de la familia imperial representaba una nueva rama de la dinastía que podía gobernar territorios conquistados y mantener la autoridad del linaje mongol en regiones distantes. Y fue precisamente este sistema el que permitió que después de la muerte de Genghis Khan, su imperio no desapareciera inmediatamente, sino que se dividiera en varios grandes estados gobernados por sus descendientes, conocidos como los khanatos mongoles, que dominaron regiones como Persia, Rusia, Asia Central y China durante generaciones. El resultado de esta expansión dinástica fue tan extraordinario que incluso en la actualidad los científicos han encontrado evidencias genéticas sorprendentes relacionadas con la familia mongola, ya que estudios modernos han detectado una línea específica del cromosoma y que aparece en millones de hombres a lo largo de Eurasia, y que muchos investigadores consideran vinculada a los descendientes de la dinastía de Genghis Khan, una huella biológica que refleja hasta qué punto la estrategia familiar del imperio mongol logró extenderse a lo largo de continentes enteros. Por esta razón, cuando los historiadores analizan la verdadera fuente del poder mongol, descubren que el secreto del imperio no estaba únicamente en sus ejércitos rápidos ni en sus tácticas de guerra devastadoras, sino en una estructura social cuidadosamente diseñada, donde la familia imperial, los matrimonios estratégicos, los rituales chamánicos y la multiplicación del linaje gobernante funcionaban como una maquinaria política, capaz de controlar territorios gigantescos durante décadas. Una combinación única de guerra, diplomacia y tradición espiritual que convirtió a los mongolíes en una de las fuerzas más poderosas que el mundo haya conocido. Y es precisamente por eso que siglos después de la caída del imperio, los misterios de la corte mongola siguen fascinando a historiadores, antropólogos y científicos, porque detrás de la imagen del conquistador implacable existe una realidad mucho más compleja, un sistema cultural en el que el poder, la familia, los rituales y la política estaban entrelazados de una manera que cambió el curso de la historia mundial.